La concepción que tenemos de los derechos humanos se originó durante los siglos XVII y XVIII. En aquella época comenzó a considerarse a la persona como titular de derechos. Sin embargo, antes de esa época ya se habían dado varios avances en el reconocimiento de la dignidad humana. En la Antigüedad clásica se registraron algunos antecedentes de los derechos humanos en el pensamiento de filósofos griegos y en sus instituciones políticas, así como en el derecho romano. En esta época, el cristianismo introdujo el valor de la dignidad humana al concebir a ésta como un ser creado a imagen y semejanza de Dios. En la Edad Media, la sociedad y el poder estaban fragmentados. Con la Carta Magna del rey Juan sin Tierra se inició en Inglaterra la corriente anglosa de Declaración de Derechos que estableció garantías destinadas a proteger a los nobles ingleses de la arbitrariedad del rey inglés. En la Edad Moderna desde el siglo XVI podemos distinguir varios hitos en la evolución de la noción de la dignidad humana y el reconocimiento de los derechos de las personas. La petición de los derechos. El Acta del Habeas Corpus establecía que toda persona detenida podía pedir a un juez que la pusiera en libertad si la detención era injusta. Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. En el año 1776 se hizo mención de algunos derechos humanos y sus garantías, y se les hizo extensivos a todas las personas. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Con la Revolución Francesa de 1789 apareció la noción del derecho universal e igualitario de todos los hombres. El siglo XX ha sido escenario de los conflictos bélicos de grandes magnitudes. La Primera y Segunda Guerra Mundial. En ambas, murieron millones de personas y se cometieron atroces crímenes contra la humanidad. Ante esta situación, los gobernantes de un gran número de naciones elaboraron una serie de normas y acuerdos con el fin de salvaguardar la dignidad de las personas. La Declaración Universal de 1948. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, representantes de 50 países redactaron la Carta de las Naciones Unidas, documento que dio origen a esta organización internacional, cuyo principal objetivo era preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre. El 10 de diciembre de 1948 proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el siglo XXI, en las últimas 3 décadas, se ha extendido el reconocimiento de los derechos humanos en el mundo. Este respecto ha pasado a guiar la conducta interna y externa de muchos estados. Las principales muestras son la aparición de ONG especializada en controlar la aplicación de estos derechos y denunciar sus faltas. La creación de la Corte Penal Internacional, un tribunal especializado en denunciar delitos contra la humanidad como el genocidio, la esclavitud, la tortura, los crímenes de guerra, etc. En Colombia la Defensoría del Pueblo es la encargada de promover y divulgar los derechos humanos, con potestad de tutelarlos y defenderlos. También se encarga de difundir el conocimiento de la Constitución Política de Colombia, especialmente los derechos fundamentales. Ayuda al Procurador General para la elaboración de informes sobre la situación de derechos humanos en la nación. En la Constitución, en el capítulo 1, título 2, desde el artículo 11 al artículo 41, como los derechos fundamentales, en resumen: el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, de culto y de opinión, a la honra, a la paz, al trabajo, a la enseñanza, de movimiento y de reunión. Sin embargo, en Colombia la impunidad sigue comandando las terribles violaciones a los derechos humanos, así como las violencias hacia las mujeres, el paramilitarismo, el reclutamiento de menores de edad, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento interno y la enorme desigualdad.
Y todo esto refleja que el Estado de alguna manera le aporta estas problemáticas, ya que se nota que los mismos gobernantes que han llevado procesos de paz en más de 50 años de guerra se ven directamente implicados llevando a una guerra que genera corrupción, dándole a la historia una continuidad sin solución y repitiéndose todo cada determinado tiempo donde todo vuelve a ser igual. Pese a importantes esfuerzos emprendidos, como la firma del acuerdo de paz con las FARC y el diálogo con el ELN, en Colombia continúa cometiéndose graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. El Estado no coopera y esto dificulta el monitoreo de los países examinadores y limita la posibilidad del examen periódico universal de contribuir a la construcción de paz en el país. Por otro lado, esto no es únicamente por la guerra armada en Colombia, sino también a los comportamientos en cada uno de los habitantes del país donde se observa que cada vez más la sociedad genera más problemáticas que soluciones dirigidas por una educación no establecida correctamente y manipulada por intereses de los gobernantes. Además se debe tener en cuenta la falta de cultura ya que se generan problemáticas por ideología en cada uno de los comportamientos de la vida cotidiana llevando la sociedad a una lucha por colores, géneros, pensamientos, actitudes, entre otras situaciones que perjudican a la estabilidad del país. En el sector donde vivo se presentan pocas evasiones a los derechos humanos, pero las que se destacan son la violencia de género, casos de violación de derechos a la primera infancia en distintos casos, mal uso del poder por parte de la fuerza pública, y la desigualdad social en el sector económico que genera discordias y permiten establecer altercados donde se ven afectados los derechos de las personas de un lado u otro. Pero a tener en cuenta es que la educación es la base importante para que nosotros como seres humanos aprendamos a aceptar y vivir en comunidad sin afectar a los demás. Así que todo está en nuestro poder y debemos utilizar cada una de nuestras acciones para bien y que se desencadene una cultura social que permita remediar las problemáticas que encontramos en el diario vivir.